Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Y quiero que por favor, así como nos decían en el video, prepares tu corazón en primer lugar, prepares tu Biblia y prepares tu agenda para que tomes apuntes. Y yo creo que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, 3. Y ahora, si tú quieres titular esta predicación, es ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Hechos 1:3. Y aquí empieza hablándonos de Jesús. Dice, y a quienes también, Hechos 1:3, arriba, por favor, audiovisuales. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Diga, vivo. Mira lo que la palabra nos está diciendo. A quienes también después de haber padecido, está hablando de Jesús, se presentó vivo, después de haber resucitado, ojo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Tremendo. ¿Durante cuántos días se presentó? Después de haber resucitado, 40 días. ¿Por qué? Porque ahí lo dice que era la forma en que él probaba. No solamente se les apareció a sus 11 o 70 o 120 discípulos, sino que dice la palabra que se apareció a 500 personas en esos 40 días. O sea, 500 testigos visuales vieron a Jesús vivo. O sea, para él era importante. Dice, y por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que él se aparecía, pero no solamente se aparecía, sino que les seguía enseñando. Seguía hablándoles del reino, lo que durante 3 años hizo con sus discípulos, pero ahora lo hacía resucitado, hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sean abiertos los oídos y los corazones. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones para que sean esa buena tierra, Señor, en la que llegue tu palabra y germine al 130 y al 60 por uno. Amén y amén. Tremendo, porque Jesús se aparece a sus discípulos, se aparece a ellos para darles claras instrucciones de lo que ahora debían hacer ellos. Porque yo creo que ellos también quedaron, recuerdan que hace 8 días hablábamos que ninguno de ellos esperaba que Jesús fuera a morir, a pesar de que Él se los había dicho muchas veces, pero no lo habían entendido. Dice que no se había revelado aún el propósito de Jesús, porque ellos esperaban a un Mesías salvador. Ellos esperaban a un Mesías que viniera con un ejército. Un rey sin ejército, ¿qué rey va a ser? Ellos esperaban el rey, porque las profecías venían por más de 1000 años, más de 2000 años, diciéndoles que iba a venir un salvador, que iba a venir un rey que los iba a rescatar. En ese momento ellos estaban oprimidos. ¿Por quién estaban siendo oprimidos? Por el imperio romano. Ellos estaban subyugados a un imperio que tenía un rey y tenía un emperador y tenía ejércitos. Ellos no tenían nada. Ellos estaban esperando que el Mesías era el que los iba a liberar. Cuando viene Jesús y ellos dicen: es el Mesías, ellos estaban diciendo: es quien nos va a liberar. Pero para ellos era algo muy natural. El reino que ellos esperaban era un reino, escuche esto, era un reino terrenal. Pero Jesús vino a ofrecerles un reino espiritual. Diga, espiritual. Para ellos fue un choque. Para ellos eso fue un choque. Tanto que cuando Él muere, se entristecen. Y hasta 2 de ellos se van de donde estaban sus discípulos, porque se habían sentido como engañados. Y aún sus 11 discípulos estaban encerrados, tristes, llenos de temor, llenos de dudas, diciendo: pero 3 años nos enseñó, nos preparó, y ahora Él se muere, y de la forma en que Él murió. Entonces es ahí donde viene la pregunta que le coloqué al nombre de esta predicación. Dice: ¿y ahora qué hacemos? Diga, ¿y ahora qué hacemos?
Imagínense en la duda de estos hombres. Dejaron todo, dejaron su hogar, dejaron trabajo, dejaron todo por Jesús y se les muere el maestro y quedan en ese sábado, lo que hablábamos de ese tremendo sábado que está entre una cosa y otra, entre la muerte y la resurrección, pero es ese día en donde se alarga y no sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaron ellos. Pues en Hechos, más adelante, el Señor, antes de subir, por 40 días se apareció, pero llegó el día en donde Él subió al cielo. Lo dice en Hechos, si quieren leerlo después. Hechos capítulo 1 relata lo que yo les estoy diciendo. Estas palabras que les dicen Hechos 1, 3, 5 es antes de que Él ascienda al cielo en una nube, si usted no lo sabía. Y aquí les da unas instrucciones y les dice, la primera instrucción: no salgan de Jerusalén. ¿No salieran de dónde? No se vayan de donde estaban en Jerusalén, y les dice a sus discípulos: no se vayan. La primera. La segunda: estén juntos. Y la tercera: esperen la promesa del Padre. Ahí están todos. No salgan de Jerusalén, estén unidos, estén juntos en un lugar. Y 3, esperen la promesa del Padre. No les dijo más. ¿Cuántos de aquí hemos sido empleados? Todos. Hasta los independientes tenemos que hacer caso. Cierto que cuando a uno el jefe le da instrucciones, muchas veces no le dice cuál es el objetivo. ¿O sí? O su jefe se siente y le dice: venga, ¿usted qué piensa? ¿Es que pienso hacer eso? ¿Usted será que podría? ¿Qué hace uno? Caso. A mí me decía un jefe y me daba risa porque decía: mire, mi hijo, uno vino a este mundo a hacer caso. Y en cierta medida uno dice: pues sí. O uno cuando es niño, ¿qué tiene que hacerle uno caso? Uno tiene que hacerle ¿qué a los padres? Caso. Y en el colegio va, ¿a qué le enseñan uno? ¿A hacer qué? Caso. Y cuando uno entra a la vida laboral, ¿a qué aprende uno a hacer? Caso. Y cuando llegamos a la vida cristiana, ¿qué aprendemos a hacer? Solo uno contestó. Mire, ¿sí ve cómo es la vida? ¿Qué es lo que aprendamos? ¿Qué es lo que debemos aprender cuando llegamos a la vida cristiana? Caso. Mira que Jesús no les dio las instrucciones completas. Él no les dijo: es que acuérdense en que la promesa del Padre es que Él iba a enviar el Espíritu Santo y Él es el que va a continuar la obra con ustedes. Así que por favor estén juntos, porque cuando descienda el Espíritu Santo, uno no puede estar por allá, Pedro por allá, Juan por allá visitando a la suegra, la mamá. Tienen que estar juntos. No dijo eso. Solamente les dio unas instrucciones. 3 instrucciones y ellos debían obedecer. Oh, qué bendición cuando la iglesia entiende eso, que Dios nos puede mandar a hacer muchas cosas, pero no nos dice el por qué ni el para qué. A nosotros, igual que a los discípulos de esa época, nos corresponde hacer caso. Jesús les había hablado con anterioridad en Juan, el Evangelio de Juan, y les había dicho que Él iba a enviar a alguien, después de haberles dicho que Él iba a morir y que Él se iba a ir a prepararles un lugar, pero que iba a volver por ellos. Ellos se entristecen y les dice Jesús: pero no estén tristes, porque voy a enviar a otro. Voy a enviar a otro. Tremendo, porque si miramos, los profetas en la antigüedad hablaron de esa promesa. No solamente Jesús, ya venían hablando de esa promesa. Y surgen 3 preguntas. No sé si a usted le surgen igual que a mí 3 preguntas. Haga de cuenta que usted no sabe quién es el Espíritu Santo. Usted no sabe nada. La primera pregunta que yo me hice es: bueno, ¿y quién es el Espíritu Santo? Haga de cuenta que usted no sabe nada. Entonces dice el Señor: me voy a ir, pero tranquilo, les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ok, bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? No sabemos. La segunda pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Listo? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Y la tercera pregunta: ¿por qué lo necesitamos nosotros los creyentes? Y mira cómo cada una de estas preguntas las fui contestando. Primera pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo?
Y para eso fui al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo, ¿no? O sea que aquí nos relata que en el momento en que Jesús fue bautizado, aparecen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sobre todo el Espíritu Santo, porque dice que cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron. Escuche, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. O sea, no es una paloma. Escúchame, no es. Para poder entender una cosa, muchas veces que es una cosa uno tiene que entender primero que no es. El Espíritu Santo no es una paloma. Lo pintan como una paloma, pero no es. Descendió en forma, dice, de paloma. Y vino sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. O sea, ¿quién habló? Padre, porque es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Habló Dios Padre sobre el Hijo al ver al Espíritu Santo descender. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Ayer estuvimos en una fundación haciendo una actividad como iglesia, el Ministerio Social de Vino Nuevo, y el tema fue Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y fue ver cómo el mismo tema se le enseñó a niños de 3 de 5 años, a niños de 6 a 9, ¿sí? ¿Me ayudan? 9. Luego, cómo se le enseña eso mismo a niños de 10 a 12 o 13, y luego a niños de 13 a 18, y luego a los papás. El mismo tema. Tremendo, porque yo llegaba a un salón. Levanten aquí la mano las profes, no las veo, las de ayer. Amén. Y ¿saben yo qué hacía? Ella no tenía la visión que yo tenía, porque yo llegaba a los chiquitos y les estaban enseñando el mismo tema de cómo explicarle cómo era que Dios era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luego iba a los jóvenes y estaban explicándoles a su manera. Luego iba a los adultos y también lo estaban explicando a la misma manera. Pero era algo muy bonito poder entender eso, de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son 3 personas diferentes. Por eso esta es una iglesia trinitaria, porque creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios. O sea que el Espíritu Santo es una persona. ¿Saben por qué es una persona? Porque tiene personalidad. O sea que Él habla, Él se contrista, Él se duele, Él guía, Él oye, Él tiene voluntad. Tiene las características de una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y mira que el Espíritu Santo aparece durante toda la vida de Jesús. Fue profetizado muchos años atrás, 500 años atrás, por hombres de Dios. Mira lo que dice Hechos 2, 16, 17. Hechos 2, 16, 17 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, mira lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Tremendo, porque esta fue una profecía para los tiempos de Jesús, para los últimos tiempos. Dice que Dios iba a derramar de su espíritu, del espíritu de Él, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Y esto se cumplió en Jesús. Y en estos días, en los postreros días, derramaré de mi espíritu.
Mira, el Espíritu Santo aparece en Génesis 1:2, si quieres leerlo, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sí lo han leído? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aparece en Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen, ven. Aparece al inicio y aparece al final. Aparece en toda la Biblia, en todas las escrituras, pero aparece de una manera muy especial cuando Jesús nace, porque antes de que él naciera dice que concibió por obra del Espíritu Santo sobre María. Fue el Espíritu Santo el que hizo que María concibiera en su vientre a Jesús. Aparece en el bautismo, escúchame, aparece en el bautismo de Jesús, en lo que les acabo de relatar. ¿Qué quiere decir eso? Que fue cuando Jesús fue bautizado y que vino el Espíritu Santo que Jesús empezó a hacer milagros. Usted no encuentra en la Biblia que Jesús haya hecho un milagro de niño, escucha, porque la iglesia tradicional ha enseñado eso. Por los méritos de mi infancia, eso no lo dice la Biblia. Y usted y yo debemos creer no lo que nos diga un hombre, sino lo que nos diga la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura no dice eso. No lo dice. Jesús, una vez que empieza, por ejemplo, por eso el Evangelio de Mateo inicia con el bautismo de Jesús y ahí inicia su ministerio. El Espíritu Santo estuvo durante todo el ministerio de Jesús. Estuvo en su resurrección. Cuando Él resucitó, Él estuvo ahí. Él fue el que lo resucitó. Y lo más tremendo es que el Espíritu Santo fue el que le encomendó para que Él siguiera la obra aquí en la tierra. Y la continúa hasta el día de hoy. Porque usted y yo somos fruto del Espíritu Santo. ¿Sí sabía eso? Usted y yo somos fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo entienden? Usted y yo estamos acá gracias a Él. Porque Él nos convenció un día de pecado. Un día nos mostró nuestros errores y nuestra necesidad de buscar una vida diferente, de buscarlo a Él. Fue el Espíritu Santo el que nos trajo, y es más, los trajo a ustedes en esta mañana. Porque el Espíritu Santo es el que nos atrae a Jesús. Es el Espíritu Santo. O sea que una vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible de llevar. 2. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Para eso quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, y estas fueron las últimas enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos antes de morir. Juan 14, del 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. Mira que les está hablando en tiempo futuro. Mora con vosotros y estará en vosotros. Les está hablando de lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Mira lo que les dice la Nueva Traducción Viviente de esta misma pasaje. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve, porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Mira que en sus últimos momentos de Jesús con sus discípulos, Él se tomó el tiempo para enseñarles quién era el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo iba a hacer. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos consuela. Momentos difíciles, momentos de dolor, momentos trágicos para algunos. El Espíritu Santo es el que viene y trae un consuelo a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos anima. ¿Recuerdan una vez que el Señor me llevó a predicar sobre lo que Parácletos? Porque hay una versión que habla que el Parácletos, hablando del Espíritu Santo, y el Parácletos para el ejército romano era un soldado
que iba gritándoles a los demás que iban marchando. Estamos hablando del ejército más poderoso de la época, mejor armado, mejor organizado, y ellos iban marchando cuando iban para la batalla, mirada al frente, todos marchando igual. Iba un soldado al lado diciéndoles: ánimo, ánimo, vamos a ganar, vamos a pelear, no se frenen, no se detengan, piensen en su rey, piensen en la meta. Ese era el Paráclitos. Pues ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos dice lo mismo: ánimo, no se rindan, levántense. No pongas la mirada en los hombres, ponla en la meta que es Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo reciben? El Espíritu Santo nos acompaña desde que nacemos de nuevo. Desde que hemos nacido de nuevo, ahí está el Espíritu Santo acompañándonos y guiándonos. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús siguió enseñándoles y diciéndoles a sus discípulos qué más iba a ser el Espíritu Santo. Otra cosa que es el Espíritu Santo, y lo dice acá, nos enseña. Él nos enseña. Si tú tienes una relación con Dios, si tú lees la palabra, si tú has entendido que tú cuando oras, tú le hablas a Dios, pero cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando a ti. Tú aprendes a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros vamos a la palabra y la leemos y la escudriñamos, vamos a aprender a oír la voz de Dios. Vamos a aprender a oír. ¿Quién fue el autor de esta palabra? El Espíritu Santo. Porque inspiró a muchos hombres durante muchos años. 1600 años duró la palabra de Dios escribiéndose. 1600 años, escúchame. Pero muy pocos autores se conocieron entre sí porque vivieron en épocas diferentes. Allá no fue que se sentara un profeta con un evangelista ni con Moisés y dijeron: venga, ¿cómo es que es? ¿Usted cómo colocó? No, pero si la lees, si algunos de acá la hemos leído de pasta a pasta, hay una uniformidad. Parece que fuera uno solo el que escribe. Y si fue uno solo, fue el Espíritu Santo inspirando a muchos. Y una se soporta con la otra, no se contradicen. Aquí no dice una cosa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo dice no. Es increíble cuando uno empieza a estudiar la palabra y entiende este gran principio y uno dice: Espíritu Santo, tú eres el autor. O sea, imagínate leer la palabra y decirle al autor: por favor, me la explicas, me la enseñas. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué más hace ahí? Nos recuerda todas las cosas. O sea que lo que hoy recibimos a mitad de semana nos lo recuerda. Cuando venga la tentación nos lo recuerda. Cuando seamos tentados nos va a recordar su palabra. Dijo Jesús: les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. Es el Espíritu Santo. No sé si a usted no le ha pasado que usted se sienta a dar un consejo y termina usted hablando y hablando y dice: ¿yo a dónde me salió tanta palabra que ni me sabía? ¿Sí les ha pasado? ¿O a mí es el único? Y empieza uno hablando y es el Espíritu Santo usándolo a uno. Yo no sé, pero los nuevos convertidos dicen que ganan más almas que los que ya llevan mucho tiempo y saben menos. Solamente cuentan su testimonio y se saben un versículo. Pero esa persona trae más nuevos a una iglesia que la misma iglesia que lleva años sentados escuchando. Entonces no es una excusa decir: es que no sé. Es el Espíritu Santo. Y 3, ¿por qué lo necesitamos los creyentes? ¿Quieren saberlo por qué lo necesitamos? ¿Sí o no? ¿O se durmieron? ¿Por qué lo necesitamos los creyentes? Hechos 1, 6 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué lo necesitamos nosotros? Porque Él nos va a dar el valor, la fuerza, el poder. ¿Poder para qué, pastor? Porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Tenemos oposición. O para usted no ha sentido la oposición, pero es una oposición espiritual que se manifiesta en hombres. ¿A usted no le ha pasado que dice: Señor, ahora sí con toda, y lo ponen a trabajar los domingos? Y su jefe no sabía del compromiso que usted había hecho. Señor, esta vez sí, Señor. Y le sale usted una beca para estudiar de domingo a domingo. No sé, solamente a mí me ha pasado. Cuando uno tiene toda la disposición de ahora sí, ahora sí, ahora sí, vienen unas cosas que es el mismo infierno queriendo apartarlo a uno del camino, del propósito de Dios. Hay oposición. Tenemos oposición. Necesitamos del poder de Dios porque son enemigos espirituales. Pero dijo el Señor: cuando venga el Espíritu Santo, recibirán el poder. Escúchame, el poder que creó todo el universo. El poder de lo alto. El poder que con solo una palabra fueron hechos los cielos. Hágase la luz y el sol fue hecho. Hágase en las estrellas y se hicieron, lo dice la palabra. 6 días duró el Señor haciendo todo lo que vemos y lo que no vemos. Solo 6 días con su poder. Y dice el Señor: no se vayan, estén juntos y esperen al Espíritu Santo, porque Él lo va a revestir de poder para terminar lo que iniciamos, para concluir lo que iniciamos. 2.3 billones de cristianos en el mundo. Escúchalo. Eso ya lo compartíamos. 2.3 billones en el momento. Ahora, vivos. ¿Cuántos han vivido en 20 siglos? Sumémoslos. No sé, pero tiene que ser un número muy grande de cristianos. Partiendo de 11, 70 y luego 120. No, eso es de Dios. Pero yo pregunto, ¿eso no es de Dios? ¿No hay algo poderoso allá atrás? Que por más de que el imperio romano se levantó a frenarlos, a destruir, y lo sigue haciendo, era el mismo infierno a través de ese imperio queriendo detener la iglesia. Era el mismo infierno a través de los emperadores matando a los cristianos, acabando con sus familias, quitándoles sus bienes. Era el mismo infierno y es el mismo infierno hoy en día, porque no cambia, queriendo frenarnos y desanimarnos. Es el mismo infierno. Pero usted y yo tenemos 2 opciones: o nos cruzamos de brazo y esperamos todo el palo que venga, o nos levantamos en el poder del Espíritu Santo y derribamos esos poderes demoníacos. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Yo le pregunto. ¿Recibir el poder de lo alto del Espíritu Santo? Señor, revísteme de tu poder. Levantarte y pelear la buena batalla. Pelear por los tuyos. Es el Espíritu Santo el que nos llena de valor. Ahora explícame esto.
40 días antes estaban encerrados en un cuarto, temiendo de que los mataran, temiendo morir. 40 días después no les da el temor. Se para Pedro delante de 3,000 de los mismos asesinos de Jesús, de los mismos que los perseguían, y habló con autoridad. Y antes les dijo: ustedes fueron los que mataron a Jesús, ustedes asesinos. ¿Eso cómo se llama? Valor. Y al finalizar, dicen ellos, se contristaron en su espíritu y dijeron: ¿y qué podemos hacer nosotros después de prácticamente sentirse culpables? Era el Espíritu Santo y el poder de Dios obrando en sus corazones. El Espíritu Santo, ¿por qué lo necesitamos? Porque Él nos da nuevas fuerzas, porque Él nos da vida. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque somos débiles sin Él. Sin el Espíritu Santo eres una presa fácil para el adversario. Sin el Espíritu Santo caes ante la tentación más débil, porque somos carne. Aquí está dentro, nuestra naturaleza está dentro de nosotros. Lo que pasa es que está dormida, pero ya no se ha ido. Por eso es que tú sientes que te jala muchas veces. Deja de orar, deja de congregarte, deja de buscar a Dios, deja de leer la palabra, y vas a sentir como dentro de ti empiezan a nacer nuevos sentimientos y sensaciones de las que tú pensabas que ya habías sido libre. Necesitamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué lo necesitamos? Porque nos cansamos, porque no somos limitados. Pero el Espíritu Santo nos da nuevas fuerzas. El Espíritu Santo nos da de Él mismo para vencer, para avanzar y para cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Mira, yo he tenido muchas veces que doblar mis rodillas, levantar mis manos y decir: Espíritu Santo, te necesito. ¿Ustedes creen que pastorear una iglesia es fácil? No. Porque tratamos con las emociones de las personas, con personas que un día quieren ganarse todo para Dios, ir hasta donde sea, hacer lo que sea, y un día después ya no quieren ir a la iglesia. Dice uno: Dios. Personas a las cuales tú le inviertes tiempo, le dedicas esfuerzo, das tus fuerzas, das todo por ellos, y después simplemente no vuelven porque no los llamó uno por cualquier bobada. Y muchas veces he tenido que levantar las manos y decir: Espíritu Santo, te necesitamos. En nuestras casas, con nuestros hijos, cuando se salen de nuestras manos, cuando ya no quieren obedecernos, sino que quieren hacer sus propias vidas, tú necesitas hacer esa oración que yo he hecho: doblar tu rodilla, levantar tus manos y decir: Espíritu Santo, te necesito. Cuando los hogares no van bien, cuando los matrimonios van en declive, tú necesitas levantar la mano y decir: Espíritu Santo, te necesitamos. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Todos lo necesitamos. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo: bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.